Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Psicología Real. Estoy súper contenta de estar aquí en el podcast de mayo. No pude estar en los dos anteriores por distintos motivos, pero hoy estoy con Pame. Pame, ¿cómo estás? Ay, muy contenta, Ale, de tenerte por acá. Ya nos hacías falta y también poder conversar con todos los que nos están escuchando. De verdad que me alegra muchísimo estar aquí. Sé que el tema que vamos a hablar hoy es un tema que a mí me apasiona personalmente muchísimo y sé que actualmente es un tema de mucho interés. Entonces espero que de verdad tengan papel y lápiz, que siempre les aconsejamos tener, para que puedan escribir esas mensajitos o esas frases o esos también tips que podemos dejar por acá. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el bienestar integral, ese bienestar que Dios ha pensado para cada uno de sus hijos, de sus hijas. La palabra de Dios nos enseña que Él quiere que nosotros cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, cómo podemos cuidarnos a nivel de gestión emocional. Y hoy vamos a estar conversando un poco acerca de esta gestión emocional y el tema de la ansiedad. De hecho, que por eso Pame dice que es un tema que le apasiona, porque ella inclusive tiene un tratamiento especializado para trabajar el tema de la ansiedad. Pame, yo quisiera saber por qué para vos este ha sido un tema que te ha apasionado, por qué por qué tu corazón ha sido llamado a trabajar con esta población que definitivamente vemos la necesidad que hay, y específicamente en el cuerpo de Cristo está presente y trae culpa, trae vergüenza. Pero quisiera que nos contés por qué la ansiedad para vos es algo que te gusta trabajar. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante porque yo siempre digo que a mí me apasiona hablar de ansiedad y suena rarísimo, ¿verdad? Y yo lo comprendo, pero me gusta muchísimo poder como romper el ciclo automático de preocupación que es en el que nosotros estamos cuando nos embarcamos en este rumbo de ansiedad y no nos damos cuenta porque realmente el mundo está codificado para que nosotros sigamos en este ciclo constantemente. Cuando nos damos cuenta que estamos inmersos ahí en un piloto automático, ya es porque hay sintomatología probablemente. Entonces ya tenés presión en el pecho, tenés taquicardia, tenés sudoración, no puedes dormir, no puedes comer, te duele el estómago, náuseas y demás, ¿verdad? Pero realmente la ansiedad tuvo una historia de vida donde muy probablemente crecimos en ambientes muy convulsos, donde el control era demasiado, como el que tenía una posición muy importante, ¿verdad? No puede salir con, o cuidado con esto, recuerde todos los escenarios catastróficos que puede pasar, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque tengo muchas pacientes que me han dicho, yo no sabía que vivía en ansiedad hasta que me pasó algo que me detonó y termino viniendo acá, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué me gusta? Me gusta acompañar y ese proceso que me puedan decir, ya yo me puedo sentar a comer tranquila en un mall y no sentir que me voy a morir, ¿verdad? O que ya me puedo volver a subir al bus y puedo llegar al lugar de destino, que ya puedo de volver a hacer cosas que disfrutaban hacer, pero por evitar la ansiedad dejaron de hacerlas, ¿verdad? Entonces me encanta que recuperen nuevamente su vida y tengan esa recuperación del derecho a decidir y no que la ansiedad decida por ellas mismas. Wow, qué lindo esto que usted está diciendo de que la ansiedad no decida por nosotros, porque cuando la ansiedad está completamente desbordada, es quien está tomando el mando de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones. Yo les digo a mis pacientes, Pame, con este tema o con cualquier otro en el tema de gestión emocional, que cuando tenemos una emoción que está desbordada, es como cuando usted va en el carro y la pasaron y le dijeron: déjeme, yo manejo. Y usted Ujú, se pone en el asiento del copiloto, pero quien va manejando es la emoción. ujú. Y definitivamente que eso no es lo que Dios ha pensado para nosotros. Las emociones es un mundo hermoso cuando las sabemos gestionar. Cuando no, nos pueden generar realmente mucho conflicto y malestar. Y hoy queremos hablarles como desde esta doble posición. Queremos hablar desde la psicología, pero también qué dice Dios a través de su palabra en este tema. Y para me vieras qué interesante, hablaba con una persona que me preguntaba: Ale, ¿qué es un ataque de pánico? Mm, Porque ella no tenía idea y resulta que una amiga la llamó y le dijo: hey, no voy a poder ir a una reunión que tenían porque
tuve un ataque de pánico y me siento muy mal. Ujú. Entonces ella me escribió y me dijo, ¿qué es eso? Claro. Porque ella me contaba su historia personal y dice que ella recuerda que cuando ella era pequeña, ella recuerda que su mamá le daban algo así, posiblemente su Wow. mamá tenía ansiedad, ella nunca lo supo, pero dice Ujú. que a ella le cae mal cuando ella escucha que a alguien le pasa eso, porque ella Claro. dice, ¿cómo una persona cristiana tiene eso? Mm, ¿Cómo una sí. persona cristiana, qué es eso? Que le agarró miedo, pánico. Ujú. Entonces, validando la pregunta de esta persona Claro. y a veces vos, bueno, que trabajas con esto, podemos nosotras caer en el error de pensar que todo el mundo sabe que es ansiedad, que Ajá. todo el mundo sabe que es un ataque de pánico y que los cristianos no deberíamos tener ataques de pánico. Entonces, contanos, ¿qué es un Ajá. ataque de pánico? ¿Qué es ansiedad? ¿Y puede un cristiano tener un ataque de pánico? Ujú, claro. Bueno, qué pregunta más honesta y a la vez más necesaria, porque creo que es verdad, nosotros asumimos que generalmente la gente sabe qué es lo que estamos hablando y cuál es el léxico. Voy a empezar primero por definir qué es ansiedad. Ansiedad es cuando nuestro sistema nervioso está reaccionando ante una alerta, ya sea que la alerta sea de verdad, o sea, como que de verdad hay que salir corriendo, o que la alerta sea porque el sistema nervioso está traduciendo que esa alerta lo está poniendo en peligro, aunque no sea un peligro real. Entonces, si lo decimos en términos generales, la ansiedad no es tanto lo que pasó, o el detonante o el evento que ves que te asusta o que te genera como toda esta sintomatología, sino la interpretación que yo le estoy dando a eso que pasó. Entonces, hay algo importante con respecto a nuestro sistema nervioso y es que tenemos una memoria emocional que está ahí latente, ¿verdad? Y que realmente puede salir de un pronto a otro sin que nosotros lo estemos esperando. Entonces, el cuerpo guarda memoria. Y aunque hayamos como perdonado o aunque hayamos dicho, bueno, no, ya esto no me va a afectar, yo soy, ¿verdad? Una nueva criatura, Jesús está en mí, que todo esto es verdad, no significa que tu cuerpo no recuerde lo que vivió, lo que pasó, lo que experimentó y entonces experimente esta sintomatología, ¿verdad? Hay una diferencia importante entre ataque de pánico y ataque de ansiedad, ¿verdad? En el ataque de pánico puede ser que la persona esté de la nada, no haya pasado nada, esté tranquila, esté dormida incluso y se levante con sudoración, con taquicardia, con presión en el pecho y sintiendo que se le va el aire. Es como una sensación como si te fuera a dar un paro cardíaco, como si te fueras a quedar en algún momento sin aire, ¿verdad? Es una sensación horrible y no hay una descripción o una explicación en ese momento de por qué está viviendo eso. Sí hay una explicación profunda, esa es como la punta del iceberg, ¿verdad? El ataque de pánico, pero hay todo un iceberg abajo de información que se necesita evaluar en terapia para saber de dónde viene esta historia de ansiedad. Y está el ataque de ansiedad per se, que este es cuando hay un detonante. El detonante nosotros le llamamos a esa situación, evento, persona que no podemos evitar, ¿verdad? Cuando llego y me topo a mi papá, con el cual tengo una mala relación. Pues cuando llego y me vuelvo a topar con el hecho de que hoy tengo que ir a Levi's y me van a poner una inyección y yo le tengo pavor a las inyecciones, ¿verdad? O el hecho de que escucho un perro y este perro yo ni siquiera me acuerdo qué me pasó, pero me genera toda una sintomatología de que yo quiero salir corriendo y y lo que pasa es que el cerebro cuando entra en estados de alerta como entra en un estado primitivo. Entonces no es como que fácilmente la persona pueda decir, voy a dejar de pensar en esto, yo no tengo que sentir esto y pueda llegar a dejar de sentir. No, ya ahí eso se acabó, ya no hay una razón lógica en la cabeza que entienda esto, ¿verdad? Sino que está como desconectado de la razón y está solo conectado de la emoción y de la sensación de supervivencia. Entonces va a ser todo lo que sea posible, ya sea correr, pelear o quedarse paralizado, que es las formas en cómo reaccionamos al miedo, y va a hacer esas cosas para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo le tenga pavor a las inyecciones, llegue a la clínica, yo una adulta me vayan a poner, yo vea la inyección y yo salga corriendo. ¿Verdad? Entonces el médico, la enfermera y todas las personas que van a estar ahí van a decir qué ridícula, cómo se le ocurre, cómo usted tiene miedo, ¿verdad? Mi misma mente me va a decir todo esto, pero mi cerebro, la alerta que está tirando es salga corriendo porque le van a hacer daño.
Entonces, en una interpretación muy macro, ¿verdad? Porque al final, racionalmente uno entiende que se tiene que hacer para que uno estar mejor, pero emocionalmente es cuando la emoción toma el timón, ¿verdad? La amígdala está tan alterada, ¿verdad? Que es donde procesamos todas estas emociones y todas estas sensaciones y simplemente toma el control y se pone hiperalerta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un hijo de Dios puede sentir ansiedad? Porque somos humanos. Esa es la respuesta más simple que les puedo dar, porque seguimos siendo humanos y al final Jesús también vivió estos estados. Y a mí eso me parece muy, como que me genera mucha calma, ¿verdad? Y como que también cuando se los he dicho a los pacientes, ellos vuelven como a respirar, ¿verdad? Porque al final es saber que si Jesús, que es nuestro mayor ejemplo de no pecado, de conducta, de amor, de tratar a los demás, vivió emociones. Es la explicación más llena de amor, me parece a mí, y también más noble que Jesús nos dejó escrito para que dijéramos, hey, ok, esto es parte de ser humano. Se siente horrible, se siente que estamos perdiendo el control, nos sentimos muy en mucha inseguridad, sí, pero en ello no hay pecado. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si lo vemos en el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní, él estaba en un alto nivel de temor. Debe ser horrible saber que me van a venir a matar y que nadie me va a poder defender y que además yo no puedo salir corriendo, pelear ni quedarme paralizado, porque se tiene que cumplir el propósito. O sea, no hay opción, ¿verdad? Entonces, esa sensación como de, supongo que había taquicardia, que había sudoración, él le pide a los discípulos que oren con él, es una sensación como de inquietud. Quiero, pero no quiero, quiero que oren, pero no quiero que oren, quiero que me acompañen, pero quiero estar solo, quiero caminar, pero me quiero quedar quedito a la vez, ¿verdad? Pero es esa como congoja que decimos los ticos o sobre, ¿verdad? Esa sensación de inquietud sí que tengo en mi interior que no puedo calmar solo con palabras. Entonces, sí, nuestro cuerpo reacciona y sentimos ansiedad porque es parte de las emociones y sensaciones y traducciones que hacemos a través de nuestra historia en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y por esa razón, si somos hijos de Dios o no, digamos, en el sentido de que creas o no en Jesús, también podemos vivirlo. Va muy en función de la historia de vida y no tanto en, en si creemos o no creemos. ¿Verdad? Va más en función de lo que hayamos vivido y la traducción que estemos dando. Mi recomendación siempre es como, porque hay algo curioso y es que la ansiedad siempre la vemos desde, no la juzgamos, ya sea porque yo la estoy viendo de afuera y la juzgo porque no la entiendo, o yo la estoy viviendo desde adentro e igual me juzgo porque igual no la entiendo. Entonces, una herramienta poderosa que siempre hablo con los pacientes es no te juzgues y no juzgues al otro, ¿verdad? No lo veas desde el juzgar, velo más como de curiosidad. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene? ¿Qué activa en mi historia? ¿Por qué estoy experimentando esto? ¿Por qué la otra persona experimenta lo que está experimentando? ¿Verdad? Esto que contabas, por ejemplo, que esta muchacha identifique que está viviendo un ataque de pánico, es un paso grandísimo, porque la mayoría de la gente vive esto a lo largo de su vida sin saber qué es y simplemente fue un escenario raro, ¿verdad? Y no hay como una explicación de por qué. Entonces, mucho va en función de que podamos ver hacia adentro desde una forma de curiosidad y algo importante es que la ansiedad te va a decir, hay que controlar para que esto no vuelva a suceder y realmente lo que ocupamos es preguntarnos si nos sentimos seguros, porque la ansiedad no necesita control, necesita seguridad. Entonces, por ahí respondo un poco las preguntas. Qué bonito, Pame, porque me hace pensar en cómo nos falta conocer de este tema, cómo nos falta conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona ese sistema de pelea, de congelamiento, de defensa, que Ujú, Dios mismo fue el que creó. Dios mismo. Y me hace pensar, por ejemplo, cómo hay mujeres que hoy por hoy no entienden su ciclo menstrual, no entienden las 4 etapas por las que se pasa durante un ciclo. Yo cuando hablo con mujeres que me dicen, no, es que yo ya no tengo menstruación, y yo, pero el ciclo existe, aunque ya no estés ujú, menstruando. "Ah, ¿cómo? ¿Qué es esto?" Y de igual forma lo veo con el tema de la ansiedad y la gestión emocional en sí, o sea, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi cerebro, cómo Dios nos hizo a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros, para hacerle frente a situaciones
difíciles, a situaciones que necesitamos resolver. Esta persona con la que hablaba, que me hacía la pregunta del ataque de pánico, yo le decía, ¿vos también te enojas cuando alguien te cuenta que se le subió el azúcar? Me dice, no, Ujú. jamás. Entonces, ella me decía, no, yo entiendo que hay algo como que está mal en mí, no es mi amiga ni nada, pero Sí, es sí, sí. porque no entiendo. Y Ujú, entonces ella me decía, cuando me empezó a contar un poco de su historia, entonces me dice, es que yo creo que eso es lo que a mi mamá le pasaba. Y mi mamá hacía, yo me acuerdo como que ella se desmayaba en la casa y así, llegaba la ambulancia, se la llevaba y al rato llegaba y ya estaba perfectamente. Entonces, posiblemente esa niña asustada, donde nadie le explicó lo que estaba pasando, hoy hace que cuando alguien le diga que esto es, inmediatamente diga, ay, no, vaya ore. Eso se quita orando. Pero bueno, definitivamente que no es así. Y la Biblia también nos cuenta de muchas, muchas personas. Que, o sea, la Biblia, a mí, algo que me encanta de, cuando uno lee la Biblia de principio a fin y vos agarras un libro de la Biblia, una historia de la Biblia, es que no romantiza el dolor de las ujú, personas, no ujú, romantiza su historia, su pecado, como ahora bien lo decías, lo que la persona está ocultando, sus dudas, sus preguntas, cómo se acercaban a Jesús, lo podemos ver en todos los evangelios ujú, y es muy evidente que hay grandes hombres de Dios, grandes mujeres, personajes en la Biblia ujú, que tuvieron situaciones muy intensas a nivel emocional. De hecho, que tengo manualito que, oh, qué lindo. ahora en un evento que estuve el mes pasado, y dice lo siguiente: héroes de la fe que derrotaron gigantes emocionales. Un enfoque bíblico sobre la salud emocional, y esto lo desarrolló una psicoterapeuta y pastora que se llama Laura Machado. Y entonces yo veía, ¿verdad? Aquí la historia y vemos la historia de quién, de David, de Elías, de Jesús, como vos ahora lo comentabas, pero yo quisiera que usted se agregue también su historia. Ujú, ¿Cuál ha sido tu historia en el desarrollo de la gestión emocional? ¿Cuál ha sido tu historia con la ansiedad? Pami, de los, no sé, 20, 30 mensajes que yo recibo al día en mi Instagram, te puedo decir que no sé si la mitad o un ujú, 40% es de situaciones de ansiedad. Es ujú, de personas que me dicen, ya no puedo más, estoy agotada, estoy ujú, desgastada, ya oré, ya hablé con mi pastor, ya me dicen algo mucho, Pame, mucho, 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 y es creí que podía solo, ujú, creí que podía sola, pero me estoy dando cuenta que no. Esta angustia, este agotamiento que tengo, ya no puedo más. ¿Y qué es lo que normalmente yo escucho a las personas decirme? Es que tengo vergüenza, tengo ujú, culpa. Entonces me gustó esto que me estabas hablando de no verlo desde el juicio, sino verlo desde otra perspectiva. No es que no estás orando lo suficiente, ujú, no es que no tienes fe, no es que tu espiritualidad está mal. Muchas veces no es así, muchas sí. Muchas sí, veces sí es que usted no está orando, no está, etcétera, pero muchas veces no es así. Y esto nos trae como una vergüenza, una culpa. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Debería una persona sentirse así, o un hijo de Dios, un líder, un pastor, ujú, una pastora? ¿Cómo podrían manejar? ¿Deberíamos sentirnos así al estar ujú. experimentando esto? Me conmueve mucho el corazón, ¿verdad? Escuchar esto que me dices y porque yo también lo he escuchado mucho, ¿verdad? Y me hace pensar en las personas que están viviendo esta lucha sin decir una palabra. Y igual se sienten avergonzados, igual se sienten en culpa e igual se sienten como excluidos, ¿verdad? Porque la ansiedad tiene una particularidad y es que nos trae un mensaje como de
no, esto nadie lo ha pasado, vos estás pasando esto solo, nadie te va a entender, ¿verdad? Porque hay una ambivalencia en mí, sí. Entonces, mi entendimiento humano, el raciocinio, lo que me dice es, si yo misma no me entiendo, entonces, ¿quién me va a entender a mí, ¿verdad? Y, y consideraría que no es justo, ¿verdad? No lo voy a catalogar si va bien o mal, lo catalogo en que no es justo que te estés sintiendo así en soledad, ¿verdad? Y que no haya la oportunidad de hablar. Puedo entender el temor que te puede decir yo con una posición en una comunidad de fe, pastor, hijo de pastor, líder, ¿verdad? Me siento de esta manera o no sé, gerente de algún lugar, jefe, supervisor, ¿verdad? Manejo con manejo personal, me siento así y se supone que yo soy el ejemplo para que las demás personas estén en calma, ¿verdad? Y yo no estoy en calma. Y, y algo particular es que a veces nos damos la tarea o pensamos que no se nota, ¿verdad? Pero sí se nota, porque empezamos a ser demasiado minuciosos en qué decimos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo caminamos, porque la ansiedad lo que te dice es controle todo para que no se salga de ese esquema, ¿verdad? Entonces empiezas a actuar demasiado robotizado y sí se nota que estás cambiando y la gente probablemente te lo pregunte, ¿estás bien? ¿Estás, verdad? Y probablemente la respuesta siempre es sí. Estoy bien, pero detrás de este sí estoy bien está esta culpa, este dolor, este temor, esta vergüenza. Y creo que es quitarle el tabú al tema de la ansiedad, porque lo que decías, yo no puedo, o sea, una persona llega y te dice, es que me diagnosticaron diabetes y no hay tanta esta carga emocional como si lo hay cuando hay ansiedad. Entonces, ¿verdad? No es como, uy, a mí me da una vergüenza que me hayan diagnosticado diabetes. Puede ser, o sea, puede ser que lo sintas, pero hay cosas que son hereditarias. O sea, por más que te hayas cuidado, hayas comido súper bien, te cuidas con el azúcar, hay cosas que el cuerpo trae en la sangre, ¿verdad? Que lamentablemente heredamos, como el tema de las enfermedades. Entonces es un tema igual, ¿verdad? Si así cuento cuando me duele la cabeza o cuando hay una afección física y no me da culpa o no me da miedo y lo cuento porque ocupo ayuda, porque ocupo una pastilla, porque quiero solucionarlo, este tema también debería ser con esta misma facilidad o por lo menos con esta misma seriedad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Obviamente, o no obviamente, porque estamos hablando de lo que no sabemos, ¿verdad? Pero mi recomendación sería que lo hables en un espacio seguro, donde te puedan comprender, ¿verdad? Porque mucho de lo que ha pasado es que la historia que han tenido es que lo han contado y han recibido rechazo o han recibido poco entendimiento o han recibido como esa sensación Juicio. de juicio, correcto, y eso activa muchas experiencias que hayamos vivido también en la niñez. Entonces, ¿qué dice la ansiedad? De mejor me quedo callada, ¿verdad? Mejor no digo nada, porque mucho de lo que se experimenta en ansiedad es por las cosas que callamos y nunca dijimos. Yo siempre les digo a los pacientes que es como el cuarto de los chunches, que usted metió todo. No puedo llorar por esto porque no tengo tiempo. No puedo solucionar esto porque la persona no quiere hablar y yo tampoco. En otro momento solucionamos esto. Entonces, la ansiedad que viene a hacer, abre el cuarto de los chunches y se cae todo al mismo tiempo junto. Entonces, fueron años de acumulación. Entonces, por supuesto que te estás sintiendo desbordada o desbordado porque es demasiada cosa pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es también como esa oportunidad de darnos, de escucharnos primero nosotros, de cómo estamos y darnos cuenta de esto. Me di cuenta que no podía solo, me di cuenta que no podía sola. Ahora bien, la pregunta acá es, ¿por qué creemos que debemos poder solos? ¿Verdad? Si al final estamos en un mundo, no estamos solos en este mundo rodeados de gente. Si Dios hubiera querido que nosotros no hubiéramos sido personas de tribu, y voy a contar eso más adelante, pero si no hubiera querido eso, y cada uno tendría su planeta, ¿verdad? Y serían un montón de planetitas pequeños y no, entonces sí, no hable, no lo cuente y no lo diga, pero realmente estamos creados para hablar con el otro. Y puedo entender si en este momento te encuentras en estado de ansiedad y como que tu pensamiento siempre ha sido no contar y no decir lo que estás sintiendo, que tu interpretación sea como, eso no es cierto, eso siempre la gente dice, pero no es cierto que nosotros necesitamos conversar con otros. Y te lo digo porque yo estuve ahí, yo sé que es que Ale, que estábamos en proceso terapéutico, me dijera, es que nosotros somos personas de tribu y ocupamos rodearnos de gente y yo no quisiera rodearme de personas,
porque tenía muchísimo miedo, porque tenía miedo que me volviera a pasar lo que me había pasado, que la gente no me lo comprendiera, que yo no pudiera explicarme y que incluso pudiera lastimar a otros, porque es el tema de la ansiedad es que también cuando se siente demasiado presionada, saltamos, gritamos, decimos cosas, lastimamos a otros, no sin querer, ¿verdad? Eso es que yo siempre les explico a los pacientes que es como cuando un perro ha sido seriamente lastimado, que pasa un perro que usted lo acorrala hasta una esquina, no necesariamente el perro sea agresivo, el perro va a reaccionar agresivo porque se siente acorralado. Igual nosotros si estamos en estado de ansiedad. Entonces, el llamado es para que tengas em, esa valentía de conversarlo en un espacio seguro. Por eso el proceso terapéutico es un espacio seguro, porque la idea es que puedas encontrar un espacio libre de juicio, donde puedas conversar y alguien te pueda validar y comprender lo que está pasando. Porque en un mundo de invalidación emocional y de historias de invalidación emocional, abrazar, abrazar nuestras emociones nosotros mismos es complejo y más que no lo que sentir que otra persona lo haga, pero el primer paso va a ser el enfrentarlo y el poderlo como darnos la oportunidad de poder de descifrar qué es lo que estamos sintiendo. Para avanzar un poco y compartir algunas herramientas y entrar ahí. Quisiera hacer como una pequeña pausa para usted que nos está viendo, para usted que está aquí aprendiendo con nosotras, que nos has contado tu historia. Si todavía no le has dado suscribirte al canal, te pedimos que por favor te suscribas, que compartas esta información con una persona que se va a beneficiar. Eso nos ayuda a nosotras a crecer, a poder seguir investigando, analizando estos temas para traerles la mejor información y que también aprendamos un ratito juntos, juntas. Entonces, bueno, hay alguien ahí que necesita escuchar esto, así que tómese un momento, comparta esta información, suscríbase al canal, dele like a la campanita para que cada vez que nosotras subamos algo, usted sea de las primeras personas en enterarse. Ok, Pame, vayamos a la última parte donde queremos hablar de herramientas, herramientas que realmente puedan funcionarle a las personas, no como una curita. Y esto que usted me está viendo, por favor, si usted está viviendo en este momento alguna situación de alto impacto, que ya usted sabe que necesita ayuda profesional, no piense que con una herramienta de un ratito de respiración, usted va a resolver ese iceberg que Pam estaba comentándonos, que usted puede quizás hacer cosas para disminuir la sintomatología, o sea, el malestar, lo que te está haciendo sentir que ya usted no puede, pero hay que ir a indagar y trabajar en el fondo. Pero bueno, hablemos de la herramienta para gestionar la ansiedad. Yo sé que la ansiedad afecta dos partes importantes de nosotros como seres humanos, nuestra mente, que ahí es donde está el alma, las emociones, pero también la parte física. Son estas dos áreas que van de la mano, que no podemos evitar, y yo también pienso que evidentemente la parte espiritual ahí en el alma se ve muy afectada. Entonces, Pame, contanos qué herramientas tenemos que nos pueden ayudar en este proceso. Ujú. Bueno, Ale, eso que decís es muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que pasa es que depende de dónde lo estés experimentando, es la herramienta que funciona. Si estás experimentándolo en el cuerpo y estás sintiendo toda la sintomatología que dijimos, muy probablemente decirle a tu mente como que estoy pensando y cuestionar tu pensamiento no va a ser la herramienta per se o la herramienta como específica o que te vaya a funcionar porque estás en un estado de mucha alerta física. Entonces, la recomendación siempre es que si estás experimentando de sintomatología física y por ahí se te está yendo la ansiedad, debemos regular esta parte primero, ¿verdad? Hay otros temas importantes que a mí siempre me gusta señalar y es que en psicología real nos especializamos en trabajar alma, cuerpo y espíritu. Entonces es importante no dejar de lado ninguna de estas tres. Por ejemplo, si a nivel físico
ha pasado algo, ¿verdad? Hay una desregulación en los neurotransmisores, sí es importante hacer análisis de, ok, es que estoy en que, por ejemplo, las mujeres, en qué parte del ciclo me encuentro, si estoy transitando la perimenopausia, la menopausia, porque eso va a haber cambios físicos y cambios hormonales y por ende estados de ánimo muy variados. Si en mi familia hay un historial de tiroides, pues entonces también es importante analizar si es algo que yo estoy viviendo en este momento, porque eso también altera el estado de ánimo. ¿Y por qué les hablo de lo físico? Porque sí, porque eso es que trabajemos lo emocional y sí, trabajemos lo espiritual, pero si lo físico lo dejamos de lado, es como que tuviéramos una barca con huecos. Sacamos agua de muchos lados, pero por algún lado se nos está metiendo el agua otra vez, ¿verdad? Entonces, es importante analizar esta área principalmente porque son las áreas, la área física la que genera mayor sintomatología física, ¿verdad? Ahora bien, la medicación no es mala, ¿verdad? Así es como usted le manda un medicamento o vitaminas para subir la vitamina B, la vitamina D, que el colágeno, ahora que está muy como, siempre debería haber sido, pero ahora está como más creciente el hecho de que la gente busca suplementos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad también si he ido a un EVAIS, a un médico general o a un médico psiquiatra y me ha hecho evaluaciones y ha visto que ocupo algún tipo de medicación de ansiolítico o antidepresivo, ¿verdad? También pues de seguir la línea de esta medicación y siempre, siempre, siempre apuntar qué es lo que te hace sentir. Si hay algún tema de también síntomas secundarios, porque siempre es importante brindarle visualización al profesional que te está atendiendo. Y además, ¿qué herramientas también? Ya viendo esta parte, ¿verdad? ¿Qué herramientas nosotros podemos usar? Lo primero que se altera cuando nosotros estamos en estados de ansiedad, en estos estados, es la respiración, porque el cuerpo lo que hace es te está preparando para salir corriendo, aunque no estés haciendo nada. Entonces, puedes estar sentado y estar, ¿verdad? Como un poeta que salir corriendo en cualquier momento. Entonces, esta sensación es una sensación como de que no tengo aire, pero realmente es que tenemos de sobra, porque en ese momento no lo estamos ocupando para salir corriendo. Entonces, ¿cómo está tu respiración? ¿Verdad? ¿Cómo estoy respirando? Si estoy respirando muy acelerado, ¿verdad? Los ejercicios de respiración son fundamentales. Es también poder decir, ok, ¿cómo está mi ejercicio físico? El ejercicio físico es un regulador natural de los neurotransmisores que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que pueden estar alterados. ¿Hace cuánto fue la última vez que hice ejercicio? ¿Verdad? Y no les estoy diciendo métanse al gimnasio 24/7. No, les estoy hablando de caminar, les estoy hablando de zumba, les estoy hablando de que pueden hacer pilates, les estoy hablando de salir y si tienes un hijo pequeño, por ejemplo, le hablaba a una paciente un día de estos, coja el coche, monte el chiquito y vaya y de vuelta, ¿verdad? Alrededor de la casa, en el patio, en el condominio donde usted viva, ¿verdad? Porque al final lo que le estamos tirando al cerebro es otra señal de no solamente estar fijado en el punto negro en la pizarra blanca, sino que hay pizarra blanca, ¿verdad? Y recordarle que hay otras formas y otras maneras de conectar con nosotros mismos, ¿verdad? La ansiedad nos lleva como a que sea normal comer enfrente de la computadora o comer y no saber qué estoy masticando, ¿verdad? Otra estrategia es bajemos el ritmo, ¿cómo sabe eso que estoy comiendo? ¿Sabe rico? ¿Sabe feo? ¿Es ácido? ¿Es dulce? ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿Cómo me está nutriendo? Y no solamente todo hacerlo en automático. Esto es bajar los límites, como los niveles de aceleramiento cuando estoy en el área física. Cuando estoy en el área de pensamiento, que ya es como que yo identifico que estoy sobrepensando, ¿verdad? Y que un pensamiento me lleva a otro y caigo como en un bucle de pensamiento, que es como nosotros lo llamamos. Es importante entonces el cuestionamiento con preguntas. Yo siempre les digo, pase ese pensamiento a pregunta. Si la pregunta es a mí nadie me elige, ¿verdad? Con el pensamiento de la soledad, ¿verdad? Y nunca voy a tener pareja, a mí nadie me elige. La pregunta sería, ¿a mí nadie me elige? ¿Verdad? O sea, porque al final muchas veces no es que no me están eligiendo, sino que yo no estoy eligiendo a esa persona que está saliendo, porque no cumple como lo que yo quisiera para compartir con una persona. Entonces, realmente esta palabra de no me están eligiendo y esta frase que me está tirando mi mente no es real, ¿verdad? Siempre es importante también preguntar, ¿lo que estoy pensando es un hecho o es un miedo?
¿verdad? Porque entonces ahí voy a ir definiendo hacia dónde me estoy tirando. Puedo también preguntarme como lo que estoy pensando es algo que está pasando o yo estoy yéndome más adelante en pensamiento de algo que yo estoy anticipando cosas que no están sucediendo en este momento. ¿Verdad? Entonces, hace poco hablaba con una paciente y ella me decía, cuando yo me hago estas preguntas y una que me dice que me cuesta un montón y me da mucha cólera, ¿verdad? Es, tengo evidencia de que lo que estoy pensando es verdad, porque ella me decía, mi cerebro lo que me dice es, sí, sí, sí la tengo, ¿verdad? Sí, nada va a cambiar, ¿verdad? Entonces, pero, entonces ella me decía, logré detener y decir, puede que sí, puede que no. Bueno, no necesariamente tenga las respuestas en ese momento certera, pero sí obligo a mi mente a no dar solo cosas o pensamientos certeros, sino entrar en la duda y la duda nos lleva a la curiosidad y la curiosidad nos lleva a la transformación de pensamiento, ¿verdad? Mucho que lo que tiene la ansiedad es que es muy rígida a la forma de pensar, ¿verdad? Y te va a llevar una y otra vez a la misma forma de pensar. ¿Por qué? Porque tenemos treinta y tantos, veintitantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años pensando igual. ¿Verdad? Entonces yo les digo a los pacientes, no pretendas que en 2 sesiones o en una sesión o en un podcast puedas transformar la forma de pensar que llevamos por años. Entonces es un proceso también de transformación del pensamiento. En el tratamiento que decía Ale, en el cual yo me especializo, son 12 sesiones donde se transforma el pensamiento realmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Navegamos por 12 sesiones, de la A a la B, de una forma en que pasamos por A1, A2 y así vamos hasta llegar a B, ¿verdad? Porque al final se trata de pasito a paso. Y es impresionante el cambio al final de las 12 sesiones donde realmente hay una transformación de cómo traduzco yo la información. Y sí, los eventos siguen pasando, sí, los detonantes están a la luz del día, sí, pero mi reacción ante lo que está sucediendo es lo que marca la diferencia y la traducción que yo le estoy dando es lo que interrumpe definitivamente el piloto automático de preocupación y yo decido cómo reaccionar a lo que está pasando y no la ansiedad decide por mí. Qué bonito. Y estaba aquí pensando en este salmo, en el Salmo 139:4, que lo quiero leer, que dice, Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y pensando en lo que decías, que la ansiedad necesita seguridad, si nosotros no conocemos quién es nuestro Dios, ¿a dónde vamos a encontrar ese lugar seguro? Y hoy nosotros queremos hacerte una invitación de realmente comenzar este caminar para conocer el corazón del Padre para tu vida. No hay lugar más seguro que el corazón del Padre. Ese Padre amoroso que entiende tu dolor, que no te juzga, que no está enojado contigo por cómo te estás sintiendo, porque porque estás desbordado emocionalmente, porque te has sentido de una forma o de otra, sino que necesitamos conocerlo a Él. Y en este conocimiento de Él podemos comenzar a transformar ese pensamiento que decía Pame. También en 2 Corintios 10:5, aquí lo tengo, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Esa transformación de esos pensamientos que nos decía Pame, de no puedo, todo va a salir mal, no soy escogida, nunca lo voy a lograr, esto no es para mí, esto es para otros, yo soy la que no soy visto, no soy vista. Sin embargo, llevar nosotros cautivos estos pensamientos a ese lugar seguro, no desde, uy, ya deje de pensar así para que se vaya la ansiedad, sino, como decía para mí, esa curiosidad de qué me está pasando, de dónde viene esto, qué es quizás algo que no he hablado, que no he procesado, me recuerda algo de mi infancia, me recuerda de algo que me está pasando en este momento, es algo reciente, tengo miedo al futuro, ¿por qué? Y entonces algo que trabajamos mucho desde la teoría cognitivo-conductual
es el tema de las distorsiones cognitivas. Y las distorsiones cognitivas es todo un mundo que existe, que bueno, a mí me encanta de los temas que todos mis pacientes salen graduados en distorsiones cognitivas. Todos salen graduados, que inclusive tenemos un recurso, si usted lo quiere, nos lo puede pedir. Yo quiero ese recurso que ustedes hablaron de las distorsiones cognitivas cuando estamos con este pensamiento de todo, nada, generalizando, etiquetando, que una distorsión cognitiva genera mucho malestar. ¿Por qué? Porque como bien nos explicaba Pame, hay un detonante, o sea, algo pasa, se activa el pensamiento a través de una distorsión que genera este montón de sentimientos que traen malestar. Y cuando esto se repite y se repite y se repite, más esa activación fisiológica que decía Pam, evidentemente hace que estemos sufriendo. Y no tenés por qué sufrir sola, sufrir solo. Hay acompañamiento. Hay personas que se han especializado en este tema, entendiendo tu fe, respetando tu espiritualidad en un proceso terapéutico que tiene inicio y fin. Ahora, también puedes hablar con tu pastor, también puedes hablar con un mentor. Lo importante es comenzar a hablar, levantar la mano y decir, hey, yo necesito ayuda, ¿verdad? Necesito que alguien aquí me escuche. ¿Por qué? Porque podemos salir de ese bucle, podemos salir podemos retomar nosotros el volante del carro y decirle a la ansiedad, gracias, pero ya, hasta aquí. Váyase para allá y yo soy quien toma la decisión. Yo soy quien retoma las riendas de mi vida con un acompañamiento. Entonces, Pame, no sé si tenés algunas palabras finales que querrás decirle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a, no sé, una palabra de esperanza a esa Mm. persona que quizás está sufriendo. Decirte que estás en lo correcto al escuchar esto, que no estás sola, que nuestra idea es que te puedas sentir acompañado, acompañada, que hay una solución, ahí hay un puerto seguro al cual podemos salir, que hay algo interesante con este versículo que decías de 2 Corintios y es que mucho lo podemos haber leído, para llevar cautivo la audiencia a Cristo, escuchado, pero cómo se lleva cautivo el pensamiento, ¿verdad? No, nunca había habido una explicación y creo que la explicación más clara es esto que les decíamos, donde cuestiónese lo que está pensando y busquemos una alternativa más saludable a eso que estamos pensando. Hay esperanza, la esperanza no avergüenza, eso le dice la palabra, la esperanza es esa oportunidad que nosotros tenemos de poder transformar lo que estamos viendo desde otra perspectiva. Y algo interesante que hablaba con una amiga reciente es que a veces tenemos pruebas de esperanza, ¿verdad? Que es cuando tenemos ciertas expectativas que no se cumplen, ¿verdad? O ciertas expectativas que no llegaron y eso me genera como ese impas, ¿verdad? Entonces, recuperar el bienestar implica... hay una frase que usamos mucho en psicología real que es que se logra un pasito a la vez, pero hay que dar el paso, ¿verdad? Hay que dar el paso para poder recuperar ese bienestar. Así es que los animo y las animo a dar ese paso. Estamos para servirles. En un proceso terapéutico les aseguro que el malestar se va a ir. Tengo testimonios de pacientes que me dicen, yo no sé por qué yo no busqué ayuda antes, ¿verdad? Yo necesitaba salir de aquí antes. Y esa es la esperanza que nosotros podemos brindar y podemos construirla juntos en un proceso terapéutico. Entonces mis palabras es adelante, seguir cultivando tu bienestar y sobre todo tomando esas decisiones valientes para salir de donde te sentís en este momento. Muchas gracias, Pame, por tus palabras y también recordarles a ustedes que nos están viendo que aquí debajo del episodio les vamos a dejar nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos puedan contactar. Es el 88004432. 88004432. Ahí puedes agendar una sesión, puedes cualquier consulta que tengas en el tema, alguna recomendación que necesites.
lo puedes hacer a este teléfono. Y también contarles que nosotras en el podcast siempre al final dejamos un link de recursos gratuitos. Esos recursos gratuitos, cuando usted ingresa, tienen un montón de carpetas con distintos temas. Hay uno que se llama ansiedad y ese carpeta constantemente tiene recursos nuevos. Y hay uno que Pame hizo que se llama Tu ansiedad no te define, que creo que es muy interesante para que ustedes, si están en este proceso, que ustedes puedan ir y leer, hacer los ejercicios que están ahí. Es un buen inicio, es un buen comienzo, pero esperamos tenerlas en nuestro próximo episodio. Si tienen alguna duda, consulta, de verdad déjennosla aquí, nos encanta leer, escuchar cuáles son otros temas o algo que quisieran que nosotros profundicemos en relación a este tema. Estamos para servirles y nos vemos en un próximo episodio en el próximo mes. Un abrazo a todos y a todas. Chao.